iVector. Tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Y estoy aquí con José Ignacio Torres H. como director de operaciones de Vector para hablar de los mercados financieros y la coyuntura que se presenta en este inicio del año con una volatilidad que sabíamos que iba a darse, pero no tan rápido, ¿verdad? Sí, ahora que estamos platicando de Mozart, ¿verdad? Ya la volatilidad luego ya le llegó con Beethoven, que era un poco más 1756, ¿verdad? Fue su nacimiento, sí. Fue su nacimiento y hoy se está cumpliendo el 260 aniversario, 260 aniversario. De su natalicio. Un hombre que tuvo una vida loca, fue el Ricky Martin de su época, ¿no? Sí, era bastante movido. Era bastante movido. Sí, no se la malpasó, pero bueno, vivió muy poco. Pero acabó en medio de una tragedia. Es una historia muy interesante, llena de muchas cosas, sí. Sí tuvo una tragedia ahí fuertezón. Muy fuerte. Sobre todo lo buscaba una persona para pedirle ciertas composiciones y pretender esta persona que eran suyas. Que eran suyas. Un tal von Falser, algo así. Sí. Pero bueno. Mercados. Pues sí, desde que son mercados tienen cierta disposición a moverse y ahora se están moviendo de forma abrupta. Tenemos particularmente el tema del tipo de cambio que tiene mucha gente muy preocupada. Es la principal variable, inclusive nuestras autoridades monetarias pues lo apuntan con mucha frecuencia. Y es que hay que considerar una serie de factores. Primero, el precio del petróleo afecta a una gran cantidad de países emergentes. El crecimiento de la economía china y la preocupación que se puede tener sobre este crecimiento, así como que los datos que te proporcionan las autoridades en ese país, hay quienes las cuestionan. Un ejemplo, te dicen, oye, pues nuestra economía está creciendo de tal forma y de repente volteas a ver pues el consumo de energía eléctrica, que pues, debería de tener, y entre otras muchas cosas que se pueden asociar, no checa. Entonces, pues la desaceleración podría ser un poquito más fuerte de lo que algunos están considerando. Y bajo ese aspecto, los países que tenemos una dependencia importante hacia las exportaciones de ciertas cosas, pues nos vemos afectados. Eso es por un lado. El precio del petróleo, estaba el WTI, que es el West Texas Intermediate. La mezcla mexicana es más barata que commodity de petróleo. El West Texas Intermediate andaba en los $31 hace un ratito. La mezcla mexicana, pues, bastante más abajo. Sí, casi perforando los $20. Bueno, y aquí es donde ponerse de acuerdo en cuanto a las expectativas es muy complicado. Hace mucho que no veía yo tanta diferencia en lo que se piensa que pueda llegar a ser el cierre del año con variables. Porque hay gente que está hablando de cualquier cosa, ¿eh? Hay quienes hablan desde precios del petróleo en casi $50, otros te dicen que va a estar muy por debajo de los 20. Entonces, hay muchísima falta de congruencia en cuanto a los modelos que se están siguiendo para poder llegar a determinar estos niveles. Y esa es una variable clave para el desarrollo de la economía mexicana. Lo sigue siendo. Entonces, bueno, nosotros estimamos que va a andar cercano a los 30 bajos, abajito de o 20 altos en términos de dólares la mezcla mexicana. Vamos a tener una inflación en niveles un poquito más alta que la del año pasado, niveles cercanos al 3.30 en términos porcentuales. No olvidemos que nuestra área de análisis una vez más fue considerada pues como los mejores pronosticadores, en este caso pues fue a través de Bloomberg. Ya son 2 años, primero fue un tema en Londres en el 2014, en Inglaterra, y ahora en el 2015, bueno, pues es un tema que Bloomberg han sido muy precisos, ¿eh? Muy precisos. Entonces, pues yo ya me acostumbré a hacerle caso a Rodolfo Navarrete, que es nuestro director ahorita de que análisis. Hablabas de eso, pensé en él inmediatamente. Así es que luego uno pues no tiene muchas ganas de hacerle caso porque te dice, pero pues lo que te dice es, bueno, pues hay que hacerle caso. Pero con eso hay una serie de elementos que se pueden pues aprovechar. Uno de ellos es las expectativas que se tienen para la bolsa este año. Estamos hablando de niveles de 47.300 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que quien pueda voltear a ver los mercados de renta variable en México estaría con expectativas de obtener rendimientos entre el 12 al 14% si no metes las manos. Pero si metes las manos, es decir, permites que algún experto pueda ir manejando esos recursos, pues como ejemplo está el año pasado. El año pasado la bolsa no dio dinero, quedó en el menos 0.30 y fracción por ciento,
prácticamente nada. Pero un manejo con las mismas emisoras de comprar en algún momento y venderlo en otro, que suena fácil decirlo, oye, pues si baja compras y si sube vendes, bueno, pues sí, pero hay que estar ahí, hay que estarlo haciendo y hay que moverse en esos términos. Pues el rendimiento fue del 7.6%, una de las carteras que utilizamos en ese sentido. Y también nosotros tenemos la perspectiva de que el dólar, el tipo de cambio, está ya muy cercano a niveles de empezar un descenso. Siempre los mercados sobrereaccionan y actúan con muchísima volatilidad ante expectativas y después tienden a normalizarse. No te diría que todo tiende a la media, como a los estadísticos les gusta pensar, pero en este caso es muy posible que tengamos ya, si acaso algunos niveles cercanos a los 19 pesos por dólar, iniciar hacia finales del primer trimestre pues una desaceleración de este movimiento que nos regrese a figuras de 17 pesos y fracción. Entonces, es importante para quienes están nerviosos por la parte del tipo de cambio. Nosotros en Vector no sentimos que sea momento de comprar dólares, eso ya fue, inclusive todo el año pasado, aquí lo platicábamos, sobre alternativas de inversión en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que tiene instrumentos pues, que están dolarizados, están vinculados al dólar. Ya no tanto, ya sentimos que es momento de voltear a ver pues, algunas de las cosas que hay en México. Nos gusta el sector de aeropuertos, nos gustan mucho las aerolíneas, tienen pues, precios de combustible más bajos, que para ellos es un elemento pues, importante a considerar. Y pues los ingresos sí los manejan en términos de divisas. Entonces eso nos gusta el sector comercio, pero también es muy posible que la misma Reserva Federal de Estados Unidos no sea tan agresiva con sus alzas de tasas de interés este año. Ya lo vimos, ¿no? Ayer. Así es. Y platicábamos, pues en un principio se pensaba que podríamos tener hasta 100 puntos base, esto que es un 1% completito de alza en todo el año. Tal vez no. Y esto pues puede tranquilizar un poco las aguas que empezaron picadas, decían hace un ratito. Está bien, y también hay es importante tener en mente, los bancos centrales en su forma de actuar se van ganando confianza de los agentes económicos. Entonces los mensajes que se mandan en la forma de actuar pues tiene que quedar ahí anotada, porque si las economías le pierden pues esa confianza a los banqueros centrales, es decir, a quienes toman las decisiones de política económica, esto se podría poner un poco más turbio. Nuestro punto de vista es que empezamos el año muy agitados, vamos a tratar a normalizar un poco las cosas y estamos llenos de oportunidades. Ya hicimos muchas cosas en las bajas importantes de la bolsa, pues a comprar, y en las alzas, pues vámonos. Si tienes el tiempo de hacerlo, adelante, tenemos las plataformas electrónicas que te lo permiten, y si no, pues que nos permitan a nosotros en Vector el tomar control de ese tipo de operaciones. Mientras escuchamos Mozart, ¿no? Digo, estamos todos aquí. Mientras escuchamos. La Sinfonía 40, una cosa así. Impresionante. Muy bonita. Impresionante la creatividad de ese hombre. Fíjate que a mí Mozart se me hacía el más romántico de los de su época y Bach el perfecto. Bueno, sí, es que Bach vivió en una época donde había lo que se llaman rumores de perfección. Sí. Inclusive las partituras de Bach las puedes ver de una forma, las puedes voltear de otra y encuentras una enorme simetría. Sí, parece una gráfica. Para ellos la simetría pues era la no variación. Sí. Mientras que para los griegos, hay que anotarlo, pues era la debida proporción, que no es lo mismo. No. Y luego ya, pues Mozart aprovechó muchas cosas y Beethoven pues ya llevó esto a extremos. Beethoven fue el más complejo, ¿no? En medio de su tormento era un hombre genial. De los tres, pienso que el que más, ¿eh? A mí es el que más me gusta, pero eso no quiere decir que sea mejor. Digo, cada quien pues ahí tiene mundos. Bueno, en gustos se rompen géneros, aunque la música para mí más impresionante de la historia del hombre está en la Quinta Sinfonía. Esa es una maravilla, porque además mira, se presta un poco esto para, estamos hablando de mercados, sí, están tormentosos como Beethoven, pero la Quinta Sinfonía tiene un mensaje social muy avanzado. Empieza en una tonalidad de do menor, que es pues relativamente triste, relativamente trágico, sí, con esas notas, y termina a trompetazo limpio en do mayor, llevando un poco a la idea de la liberación de los movimientos sociales que se vivían en aquel tiempo en Europa. El dramatismo de la conciencia. Exactamente. Bueno, si de alguna forma no se me fuera a tomar esto una cosa espantosa, tratar de ver cómo están los mercados, pues igual. Empezamos así al tan tacatán, así bastante
pues no sé si lúgubre, pero muy movidos en un sentido pues muy dramático, pero parece ser que el año va a terminar bastante bien. Ojalá. Bastante bien. Ojalá. Dios te haga la boca de profeta, querido José Ignacio Torres H. ¿Dónde comunicarse con espero ustedes? que no, porque luego no les va bien. Los profetas no terminan muy bien entre la gente. Sí. No, muchas gracias. Es en www.vector.com.mx y en el 018000 Vector, ahí nos pueden encontrar y platicamos con muchísimo gusto todo esto. Ahí está, con mucho entusiasmo. Ignacio Torres H. como un conocedor del comportamiento de los mercados por el conocimiento profundo sobre la economía. Y gracias por la invitación. Como siempre. Pues es un Gracias por privilegio estar. estar aquí. Es un privilegio para nosotros. Vamos a hacer un corte.